Vamos a ir al comentario internacional y para ello vamos a saludar al analista Pablo Jofré, quien entiendo bien, está en línea. Ya, Pablo, buenos días. Así es, señor, estamos en línea. ¿Sí? ¿Cómo le va? Muy bien, señor, muy bien en esta etapa de transición hacia un futuro incierto. Sí. Es poético eso, ¿ah? Hacer una transición hacia ninguna parte. No hay, sé si estamos hay hablando muchas de... transiciones, No sé si estamos hablando de historia de Chile, de poesía, de filosofía. justamente, ¿Ah? es un mix, un Claro, mix. claro. Esa carretera que no va a ninguna parte, que es la vida, ¿no? Sí, Hay un verso muy bonito de Gonzalo Rojas que dice: todos aquellos que van sin haber ido nunca a ninguna parte. muy bien, muy bien. Bueno, podríamos hablar también sobre los poemas de Jorge Telier sobre las estaciones de trenes fantasma, ¿no? ¿Eh? Esperando un Da tren que para nunca va a todo. llegar y que no va a ninguna parte. En fin. Bueno, Pablo, ya que nada va hacia ninguna parte y ya que, como diría el tango, la vida es una herida absurda, mientras transitamos en medio de la nada, hablemos de política internacional, pues, ¿te parece? Démosle, señor. Ya, perfecto. Oye, partamos con el Líbano. A mí estos temas me parecen muy importantes porque voy a partir diciendo esto, ¿ah? Los sentidos comunes que se construyen sobre la política internacional están muy determinados por la operación de las agencias estatales de noticias, ¿no? De todo tipo. Entonces, Ujú. la gente tiende a decir este es bueno y este es malo, punto, ¿no? Entonces es muy bueno el análisis, ¿no? El Líbano es un país que obviamente para los analistas internacionales es un país importante, pero sobre el cual se habla poco en Chile. Esta explosión, ¿no? Que gatilla luego una crisis social, hay que ponderarla, explicarla bien. Ahí darte la palabra nomás, Pablo, para que te tomes algunos minutos en contarnos, ¿no? O sea, eh, después de la explosión, ¿qué es lo que emerge? ¿Cuáles son las condicionantes, ¿no? Para poder situar mejor el debate. ¿Mm? Bueno, efectivamente el Líbano, que está presente siempre en las noticias, en los acontecimientos, también es muy desconocido desde el punto de vista de su importancia, más allá de lo que pueda decir una agencia de noticias, ¿no? Y a pesar que tenemos en América Latina una inmigración libanesa muy importante, en Argentina, en Chile, hay presencia árabe libanesa de relevancia. El Líbano es un país pequeño en el levante mediterráneo. Limita con Siria, limita con los territorios palestinos ocupados, en una zona muy estratégica Pablo, donde además... te pido disculpas Sí, por interrumpirte, pero tenemos noticia de último minuto. no, Eh, démoslo. sí, por favor. La Corte Suprema se acaba de pronunciar sobre el amparo presentado por la defensa del Machi Celestino Córdoba. Se ha tomado la decisión por 4 votos a 1 de rechazar el amparo presentado por la defensa del Machi Celestino Córdoba. Por lo tanto, el régimen carcelario del Machi, al menos según la definición de la Corte Suprema, se mantiene tal cual, una situación sobre la cual obviamente vamos a abundar en los próximos minutos respecto a sus fundamentos jurídicos, pero que obviamente abre un escenario político que va a dar para análisis y muchísimas reacciones. Pablo, disculpa que te haya interrumpido, lo del Líbano es muy No hay importante, problema. O sea, pero es esta importante es una porque noticia que veníamos esperando hace muchas horas, un par de días de hecho. Así es que, y fue bastante categórica además, aunque fue dividida, pero bastante categórica. y además tiene que ver con temas internacionales, Patricio, porque estamos hablando de si se acoge, en realidad si se sigue con la tesis de mantenerlo en su régimen carcelario, se está violando el convenio 169 de la OIT, que es un tema internacional al cual Chile se comprometió a cumplir. Sí. Así que indudablemente tiene elementos de violación del derecho internacional. Sí. Bueno, volvamos a lo del Líbano, Pablo. Si es preciso retomar en algún momento el tema, lo Uh -huh. hacemos y sé que contamos con eso, para eso, con tu complicidad, porque es un asunto noticiosamente relevante. Así es que sigamos con el Sí, análisis. bueno, te decía que es un país pequeño ubicado en este levante mediterráneo
en una zona crítica donde hay guerra, donde hay agresiones, donde hay inestabilidad, donde además se suma un elemento esencial, el descubrimiento de gas frente a las costas del levante mediterráneo, frente a las costas libanesas, frente a las costas de los territorios palestinos ocupados, frente a Gaza, y eso ha generado desde ya el apetito de muchas potencias occidentales, sobre todo europeas, que están destinadas o que quieren sentirse destinadas a tener injerencia en ese gas. No es casual que Chipre, Grecia hayan firmado un contrato con Israel, no es casual que Francia, a través de la empresa Total, siente interés así tan fuerte por el Líbano en estos momentos, que haya significado que 2 días después de la explosión en Beirut, el presidente Emmanuel Macron se haya hecho presente en Beirut, dando órdenes y estableciendo una política de reformas impulsadas y absolutamente ordenadas por París. En esas características se mueve la política francesa. Un Líbano que tiene problemas de estabilidad, indudablemente. Es un Estado que ha formado su gobierno en virtud de confesiones religiosas. Recordemos que el presidente, en virtud de una constitución que ya supera los 60 años, 70 años ya, tiene que ser un presidente cristiano maronita, un primer ministro que tiene que ser sunita y un presidente del parlamento chiita. Es decir, en este sistema de un modelo de democracia parlamentaria, donde está el modo confesional, se da este ejemplo de convivencia, pero que además no da cuenta de los cambios demográficos que ha tenido el Líbano a lo largo de los años, porque indudablemente esta fue una constitución hecha a favor de los cristianos maronitas, que eran mayoría en esos años, pero esa demografía ha ido cambiando en función de el crecimiento poblacional de las otras confesiones, y eso trae aparejado problemas, no desde el punto de vista religioso, sino que de la representación política y también partidista en el Líbano. Y eso ha traído consigo también influencias extranjeras en el Líbano, que han tenido indudablemente un papel destacado en, por ejemplo, la guerra civil siria entre 1975 y el año 2000, Pablo, la invasión israelí. Sí. Yo creo que para estos efectos del mapa siempre es importante, ¿no? Expliquemos dónde queda el Líbano, cuáles son sus países fronterizos, porque si hay algo que hemos aprendido en estas conversaciones es que de repente los factores regionales inciden tanto más que los factores internos de los estados-nación, ¿no? Sí, indudablemente. Estamos hablando de un país situado en lo que se llama Oriente Medio o el Levante Mediterráneo, frente a las costas del Mediterráneo, que limita con los territorios palestinos ocupados, que limita con Siria, que tiene una impronta en la zona de estar incrustado también en frontera con Turquía. Es decir, estamos hablando de un país que está en una zona donde hay una guerra de agresión contra Siria, donde hay un conflicto de colonización y ocupación de Israel contra Palestina, donde además el Líbano tiene conflictos con Israel a partir de la ocupación de parte de su territorio, lo que se llama las granjas de Shiva, y además una zona que tiene un poco más allá Irak, también en una guerra y en una invasión desde el año 2003. Por tanto, una región, un área absolutamente a pie de cañón, que está ahí con tropas extranjeras, con bases militares, un Líbano que está además sometido a las presiones de su ex metrópoli, que es Francia, con bases militares cerca de la zona donde hay norteamericanos. Recordemos una gran explosión en los años 80 que significó la muerte de 300 marines norteamericanos en Beirut, que también influye en toda la tensión y la relación que Estados Unidos tiene en la zona. Por tanto, cuando tú sitúas el Líbano en Oriente Medio, lo sitúas en un enclave fundamental y estratégico, una zona de paso de oleoductos y gasoductos como proyecto, con explotaciones y exploraciones también de gas y petróleo, en una zona absolutamente estratégica desde el punto de vista de los conflictos internacionales, donde además se unen países europeos, yo te mencionaba Grecia y Chipre, que tienen también convenios gasíferos con la potencia ocupante que es Israel, que va generando un escenario de conflicto político, de conflicto económico, de conflicto militar. Y este Líbano, que es pequeñito, tiene a su vez un 25% de la población que es refugiada entre palestinos y sirios. Así que imagínate todo lo que significa
la adición de elementos propios de una política libanesa que es compleja a lo largo desde su independencia, unido a refugiados sirios, a refugiados palestinos y a presión internacional. Sí, es importante abundar, Pablo, en algo que tú mencionabas a la pasada, ¿no? El peso que siguen teniendo los ex colonizadores sobre los países. Eso en África se ve con tanta claridad, y en Medio Oriente también se sigue viendo. Y también, Pablo, de cómo lo que ocurre en Medio Oriente y muy en particular con el petróleo es muy incidente para Europa, ¿no? Termina definiendo qué se hace, qué no se hace, cómo se hace. Ahí el rol de Europa en general y de Francia en particular. Mira, se incrementa el rol de Europa por una serie de acontecimientos. Yo te mencionaba el tema del gas y la Sí. explotación que está enfrente a las costas, ¿no? Bueno, la presencia de Francia, Francia tiene una impronta en la zona, estas ínfulas del país que fue un imperio, que fue protectorado el Líbano de Francia durante, estamos hablando de 1923 a 1947, estamos hablando de muchos años de protectorado, de mucha influencia francesa en la zona y también británica. Los acuerdos Sykes-Picot que dividieron Oriente Medio entre Gran Bretaña y Francia fueron en virtud de las potencias imperiales dominantes en la época, y esa impronta ha quedado indudablemente. En el Líbano se habla francés tanto como se habla árabe. Entonces hay una presencia francesa de influencia sobre partidos políticos y movimientos en el Líbano. Ujú. La Alianza 14 de Marzo, que agrupa a todos aquellos partidos pro-occidentales, ha tenido un gobierno durante 10 años, antes de este gobierno que dimitió de Hassan Diab. Entonces la presencia y la influencia de Francia es permanente. Por eso no es casual la visita de Macron, no es casual que se haya hecho presente 2 días después de la explosión para determinar cuál debe ser el rumbo político que tome el Líbano, y que además esté en una operación de recolección de firmas en el Líbano ahora, donde ya más de 70.000 personas están pidiendo que el Líbano sea protectorado de Francia. Y si a eso le unes que dentro del concierto político del Líbano hay partidos y movimientos que son la Alianza 8 de Marzo, así denominada, que representa a los partidos autodenominados más patriotas y de la resistencia, significa que hay una confrontación política de intereses distintos, de influencias distintas, y que tienen objetivos políticos y de desarrollo del país notablemente diversos. No es casual entonces esta confrontación y esta inestabilidad que se da a partir de la renuncia de un gobierno que dice: no podemos seguir bajo la actual condición, donde parte importante de los partidos políticos no quieren seguir los objetivos de desarrollo del Líbano porque están cooptados por la corrupción y la influencia extranjera. Y en el caso de Francia en específico, indudablemente detrás de Francia está la industria de las armas y la industria del petróleo. En Sí. específico Total, que es la empresa petrolera que tiene influencia en el Líbano y que tiene influencia también en Libia, que son los dos grandes referentes respecto a nuevas explotaciones de petróleo y gas. Sí, Pablo, yo sé que no estaba en pauta, pero quería pedirte una opinión sobre cambiando de tema, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque no es habitual que en la tradición estadounidense los periodos presidenciales duren solo uno, ¿no? 4 años. Jimmy Carter duró 4 años y se convirtió como en una suerte de excentricidad de la política estadounidense, pero luego Ronald Reagan tuvo 8 años, George Bush tuvo Gerald 4. Ford tuvo 4 años también, ¿eh? Claro, El reemplazante de Nixon. el reemplazante de Nixon, claro, pero luego se estabilizó, ¿no? Porque bueno, Reagan tuvo 8, entre medio George Bush tuvo 4, pero Clinton tuvo 8, George W. Bush tuvo 8, Obama tuvo 8, y ahora parece que Trump va a tener solo 4. ¿Cuál es el análisis que haces de lo que está ocurriendo? ¿Tiene cómo revertir Trump las tendencias que se ven bien claras de cara a las elecciones? ¿Cuán seguro, cuán inseguro es el triunfo de Biden? ¿Qué podríamos decir sobre la situación actual en Estados Unidos? Te lo pregunto además porque no hay que olvidar que estas cosas de alguna manera tienen que ver con lo que ocurre en cualquier otra parte del mundo, porque no hay nada, a veces no hay nada más peligroso para el mundo, lo digo bien responsablemente, ¿ah? Que un gobierno estadounidense que se sienta arrinconado por alguna razón, porque bueno, invades alguna parte o dejas caer unas bombas y subes de inmediato en las encuestas.
Justamente, ese es uno de los grandes peligros que enfrenta ahora, a pocos meses de las elecciones, un Estados Unidos con una administración que se ve sometida a bajo índice de popularidad, con una crisis sanitaria, con la pandemia del COVID-19, con una crisis económica, con muchísimos millones de desempleados, con una situación económica que no va a cambiar en 2 o 3 meses, y en ese sentido Donald Trump tiene estos puntos en contra, en todos los aspectos. Entonces, la mejor manera que ha encontrado Donald Trump es la política exterior, en el conflicto que tiene con Rusia y con Alemania por el tema del gasoducto Nord Stream, y todos los conflictos que tiene con la República Islámica de Irán, con China. Es decir, la mejor manera de salir del atolladero interno es tratar de mostrarse firme y decidido en el plano externo. La defensa de Estados Unidos, la hegemonía, el poder, el destino manifiesto. Es decir, todos esos elementos son lo único que le queda en este momento a Donald Trump como elemento a favor, porque en el plano interno, las protestas sociales, la crisis económica, la crisis sanitaria, indudablemente generan que los índices de popularidad hayan caído, que Joe Biden sea presentado como con una amplia ventaja respecto a Donald Trump, que se dé el lujo incluso de elegir una vicepresidenta con este origen étnico diverso. Hay, por tanto, un camino que parece más fácil para los demócratas, pero hemos visto muertos caminando, Sí. y muertos políticos resucitados, que en realidad no se puede menospreciar a Donald Trump. Tiene poder económico, tiene detrás a los republicanos, tiene detrás el poder económico, el poder Tiene un en la electorado sombra, duro. Y un electorado duro que va a votar por él sí o sí. O sea, mientras Entonces, más le en ese molesta, plano, mientras más le molesta a cierta gente ilustrada de distintas partes del mundo lo que dice Trump, más afirma ese electorado, ¿no? Que es una... Sí, por supuesto, es el electorado duro, y lo que hay que tratar de ganar, tanto de los demócratas como republicanos, es el electorado dudoso, el que no sabe por quién vota, el que le ofrece más o en qué condición sí. llegan a las elecciones. Por eso el plano exterior es muy importante. Si se sienten amenazados como potencia en su hegemonía, indudablemente se agrupan y generan una especie de piña en función de un presidente que los defiende de esas amenazas externas. No está nada definido aún, eso indudablemente no pueden cantar victoria a los demócratas, tienen que hacer una buena campaña inteligente, dándole duro a todas las debilidades de Trump, pero parece ser, todos los indicios así lo muestran, que solo va a durar un periodo presidencial. Sí, pues, y ahí la importancia de las duplas, Pablo, porque Biden acaba de anunciar la suya. Trump debería ir a la reelección con su actual vicepresidente, pero hay quienes dicen que desesperado podría cambiarlo. Incluso hay algunos analistas que dicen que podría elegir a una mujer, lo cual daría cuenta del pragmatismo inconmensurable de Del Trump, porque pragmatismo y la desesperación sí, también. porque si hay alguien que ha mostrado no tener mucho respeto por las mujeres es Trump, pero bueno, eh, Trump es capaz de, bueno, en fin. Sí, no, sin duda. Eh, Tiene Expliquemos argucia y lo de tiene las duplas, ¿no? estrategia. Porque en un país como el nuestro, que es tan presidencialista, esto de las duplas cuesta más entenderlo, y cuáles son los códigos que se construyen cuando en Estados Unidos alguien va a la elección y dice, no voy solo yo, sino que vamos nosotros dos, ¿no? Sí, indudablemente las duplas en Estados Unidos, si bien es cierto el vicepresidente o la vicepresidenta tienen un poder bastante simbólico, no tienen un poder efectivo real, Ujú. son elementos muy decorativos dentro del modelo presidencial norteamericano, pero son importantes en función de agrupar alianzas, de agrupar apoyo y unidad con sectores que eventualmente puedan exigir mayores niveles de prerrogativas y derechos. Por ejemplo, todo el tema del Tea Party en su momento, ¿no? Un partido, una alianza que indudablemente era muy radical, muy ultraderecha, ultra religioso, pero que era importante para un sector de la población norteamericana y para los republicanos, y por tanto llevaban a Sarah Palin en esa dupla, ¿no? Sí. Y en este plano también lo que busca Trump, o lo que necesita Trump, es un vicepresidente que no sea el actual, que es un tipo más bien anodino, poca Que no presencia, suma votos, ¿no? Se sin supone que el vicepresidente tiene que sumar votos y por lo tanto tiene que sumar tiene que ser votos, diferente al exactamente. candidato a presidente. Tiene que tener quizás una visión mucho más de cercanía, menos duro que el presidente, que agrupa unidad,
que agrupa apoyos económicos también. El vicepresidente tiene que ser casi un tesorero de la campaña presidencial, que le da el paso, que le da la impronta de mayor popularidad al presidente. Es también un maestro de ceremonia, cumple muchos papeles, pero que son absolutamente simbólicos. En lo real, en lo práctico, en lo concreto, no tiene ningún poder efectivo, pero sí es importante como una figura que aglutina alianzas, unidad, y en ese plano necesita Trump tener un buen nombre, tal vez un militar, tal vez alguien que en el plano de la confrontación internacional de este plano de seguridad para Estados Unidos, en el plano de su seguridad nacional. Una mujer lo veo difícil en el plano de no convencería a nadie, sería una jugada absolutamente oportunista. Distinto es si tienes un militar, si tienes a alguien, un multimillonario que le dé cabida al desarrollo y a la necesidad de recuperación de Estados Unidos. Es decir, tiene que ser más en el plano del efecto y quizás, de los problemas que sí, tiene hoy Estados Unidos. Y quizás, Pablo, alguien que aglutine a las huestes republicanas, porque se le han ido desmembrando al presidente también. Absolutamente. Sí. En la medida que los republicanos son mucho más de esas características que los demócratas. Los republicanos son muy pragmáticos. Si ven que Donald Trump no tiene ninguna posibilidad, lo van a abandonar incluso al inicio de la campaña. Va a ser así de claro. Bueno, hay un colectivo que surgió ahora que parece que se llama el colectivo Abraham Lincoln, que, bueno, hay que recordar que Abraham Lincoln era republicano. Sí. Aunque no se crea, sí. Sí, aunque no se crea, ¿no? Porque fue un republicano el que pasó a la historia por ser como el propulsor de la abolición de la esclavitud, pero hay un colectivo que se llama Abraham Lincoln, que es un grupo de republicanos que apoyan a Biden, ¿no? Que han tenido cargos importantes en los gobiernos y todo, y que demuestran eso, ¿no? De cómo Trump no logra, bueno, es que no viene del corazón republicano tampoco, si igual es un aparecido. No tiene un origen, no tiene claro, una historia republicana. Es un tipo que logró aglutinar en un momento de debilidad de los republicanos la fuerza suficiente como para enfrentar a Hillary, pero sí, estamos hablando de un personaje que no tiene historia, no tiene tradición y que puede ser abandonado en función que no sirve ya a los intereses de los republicanos. Más aún, puede generar mayor pérdida en la Cámara de Representantes, y a los republicanos les interesa, si no tienen la presidencia, tener el contrapeso suficiente en la Cámara de Representantes para poder enfrentar lo que puede ser un gobierno de demócratas que gane en ambas cámaras, por ejemplo. Eso sería un desastre para los republicanos. Sí. Y en ese plano lo que buscan entonces es la mejor salida con un presidente que está maltrecho en todos los aspectos. Y en ese plano indudablemente va a ir siendo abandonado en la medida que su índice de popularidad vayan bajando aún más. Bueno, hemos conversado con Pablo Jofré. Pablo, muchas gracias, que estés bien. Patricio, un abrazo, que estés bien también. Sí, no te vayas, quiero leer muy brevemente, ¿no? Yo sé que estamos casi pasados, pero la segunda sala de la Corte Suprema, para profundizar el tema, rechazó el recurso de amparo interpuesto por la defensa del Machi Celestino Córdoba. Fallo dividido, 4 votos en contra, solo 1 a favor. La sala estaba compuesta por el presidente Carlos Kunzmiller, Haroldo Brito, Manuel Valderrama y Leopoldo Llanos. Esos fueron los 4 votos que definieron la decisión. El voto de minoría fue del ministro Jorge Dam. Denegaron la solicitud de la autoridad ancestral y confirmaron entonces lo que había resuelto de manera unánime la Corte de Apelaciones de Temuco, que a su vez ratificó lo que había dictado el juzgado de garantía. Dice textual que en función de lo anteriormente dicho, en opinión de este previniente, no se reúnen los supuestos del artículo 21 de la Carta Política para acceder al arbitrio impetrado, como quiera que la privación de libertad del amparado no reviste caracteres de ilegalidad, ni tampoco se ha afectado su seguridad individual por actos que emanen de la autoridad penitenciaria. Bueno, es parte del contenido del fallo de la Corte Suprema, así es que también se va a abrir un debate hoy día jurídico muy interesante respecto a cuánto pesa entonces el convenio 169 de la OIT en las deliberaciones del Poder Judicial, y seguramente va a ser muy interesante el debate también respecto a cómo parece haber un descalce entre los acuerdos que suscribe internacionalmente Chile y luego el modo en que eso se transforma en un aterrizaje en el ejercicio de la ley de manera concreta. Pablo, muchas gracias, que estén muy bien, nos despedimos de todos y todas y sigan en nuestra sintonía porque ya viene el semáforo con la conducción de Antonella Esteves.